A pedirle la guía y la dirección al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Dile a la persona que tiene a su lado, dígale, no me vaya a hablar, que Dios me va a hablar. No me vaya a estar preguntando que la hora, nada. Déjeme que Dios me va a hablar. Deje que Dios va a hablar a mi vida. Y al celular dígale, vean, no me vaya a molestar. Vamos a orar. Padre eterno y bendito Dios de la gloria, te exaltamos, te bendecimos, Señor, te loamos. Venimos a tu casa para adorarte, para bendecirte, Señor, para darte gloria y para escuchar tu palabra con fe. Colocamos fe en tu palabra. Por eso escuchamos tu palabra, Dios, con temor, con respeto en la casa del Señor. Porque aquí está Dios. Tu palabra dice, Jesús, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí tú estás. Y aquí vemos un gran número de personas, Señor amado, tanto hombres como mujeres, reunidos en torno a ti, para adorarte y bendecirte, Señor Jesucristo, y para este momento recibir tu palabra con fe, con temor y con reverencia delante de la presencia del Señor. Amén y amén. Y vamos a darle un fuerte y grande aplauso a Jesucristo el Señor, el Rey de Gloria. Bueno, yo le invito al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lucas 8, versículos del 4 al 8. Dice así la palabra del Señor. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo, ¿qué hicieron las aves del cielo? Se comieron esa semilla. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, ¿qué pasa? Oiga, ¿cuántos tienen oídos espirituales aquí? Amén. Dios nos está hablando por medio de su palabra. Esta es la parábola del sembrador. Y vemos que la semilla que va el sembrador regando cae en 4 lugares. Uno de ellos junto al camino, o sea, en el camino. Otro cayó también en medio de un terreno lleno de piedras, pedregoso. Otro en un terreno donde eran los espinos. Pero también esta semilla que el sembrador está regando cayó en buena tierra. Y yo pregunto, ¿cuánto buena tierra hay en este lugar? Amén, gloria a Dios. Cada lugar donde cae la semilla simboliza la actitud con que se recibe el mensaje de la palabra del Señor. Eso simboliza cada lugar donde cae la semilla. En espinos simboliza la actitud de los espinos. Los de la piedra, otro tipo de actitud. Los de junto al camino, en el camino, otro tipo de actitud. Y la que cayó en buena tierra también nos enseña otro tipo de actitud. En este caso, la de la buena tierra, tierra fértil, en la actitud correcta, conforme a la voluntad del Señor. La fe produce rompimiento y fructificación. Diga conmigo, la fe en la palabra de Dios produce rompimiento y fructificación. ¿Cuántos creen que se rompe toda maldición y fructifica la bendición? Versículo 5 nos dice: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Una parte de esa semilla que el sembrador salió a sembrar, una parte cayó allí en el camino, por donde la gente se movilizaba
Hoy día, no, en ese tiempo no, pero hoy día sí, que hablamos de la agroindustria, donde pasan los tractores, donde pasan aquellos carros que van para traer la cosecha en sus bultos. Por allí, por ese camino, parte cayó de la semilla. Y claro, como era el camino, entonces la gente pasaba por allí. ¿Y qué le pasó a esa semilla? La pisaban. Como era por el camino, hoy día pasan los tractores. ¿Y qué hacen los tractores? La pisaban y la dañaban. Quedaba sirviendo para nada. Como era en el camino, en ese entonces sí pasaban los bueyes, pasaban estos animales que servían para el trabajo de la agricultura artesanal, y por allí pasaban y la pisaban. Los trabajadores pasaban por ese camino y lo pisaban. Esa semilla que era pisada, luego venían las aves del cielo y se la comían. Pisotear la semilla. Y como resultado de pisotear la semilla, las aves del cielo venían y se comían esa semilla pisoteada. Pisotear significa despreciar. Pisotear significa menosprecio, tener en poco. Eso significa menosprecio. Eso significa el pisar la semilla. Cuando alguien tiene una actitud que no es la correcta, entonces esa persona está escuchando el mensaje de Dios, pero la está menospreciando. No le está prestando atención por estar mirando el celular en el WhatsApp, que en este momento no tiene por qué estar en el celular. A no ser que en el celular tenga, ¿qué cosa? La aplicación de la Biblia. Ahí sí, porque en el celular está viendo la palabra de Dios. Pero si no es eso, hermano, estamos pisando la semilla de la palabra del Señor. Estamos pisando la semilla de la palabra de Dios porque estamos teniendo en poco esa semilla, porque no la estamos escuchando con fe, sino que al menospreciar, al pisotear esa semilla, estamos escuchando es con incredulidad. Con incredulidad. Eso significa ser pisoteada. No le da el valor verdadero a la palabra de Dios. Es decir, no creemos en la veracidad e infalibilidad de la escritura bíblica porque no tenemos la fe en la escritura, o sea, la palabra del Señor. El hombre que no tiene fe en la palabra de Dios, escuche bien, es porque Satanás le ha quitado la semilla de fe en su corazón. Lucas 8:12. Vamos a Lucas 8:12. ¿Qué dice Lucas 8:12? Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ah, claro. Como cuando la persona está escuchando la palabra de Dios, la está pisoteando, porque acuérdense que esta parte de la semilla cayó en el camino. En otras versiones no dice junto al camino, sino que dice en el camino. Y es que es así, o sea, algo junto quiere decir que está a tu lado. Que está a tu lado, está unido a ti, está a tu lado, junto a ti, unido a ti. Por eso en otras versiones quiero reiterarle, aquí dice es parte de la semilla cayó en el camino. Entonces cuando se está escuchando la palabra de Dios y la persona la menosprecia, la tiene en poco, la está ¿qué? La está pisoteando, la está menospreciando. ¿Y qué hace el diablo en ese momento? Las aves del cielo representan al maligno. ¿Y qué hicieron las aves del cielo? Se comieron la semilla, o sea, la quitaron. Se la comieron, la quitaron. Esas aves del cielo representan al diablo.
Mire lo que dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quién es el interesado de que la gente no crea en el poder de la palabra de Dios? ¿Quién es el interesado en que la gente no crea en la veracidad y la infalibilidad de la escritura bíblica? ¿Quién está detrás de todo eso? El diablo. Ese es el trabajo del diablo: robar como el ave. Viene y se lleva la semilla del camino, se la lleva. Ese es el trabajo del maligno: robar la semilla de fe que ha caído en el corazón del hombre. ¿Y por qué Satanás le quita la semilla? ¿Por qué Satanás le roba la semilla a ese corazón? Porque el que escucha, los que junto al camino o en el camino, son los que menosprecian, pisotean la palabra del Señor. Cuando alguien le pone el pie a alguien encima, ¿eso qué está demostrando allí? Desprecio, menosprecio hacia la persona. Y así son los de junto al camino. Tienen esa actitud de que menosprecian el mensaje de la palabra del Señor. Ahora bien, como Satanás está en el corazón incrédulo y le quita la semilla, ¿qué pasa? Vamos a ver Lucas 22 del 1 al 4. Mire lo que pasa. Mire el ejemplo de alguien que escuchaba al maestro sus enseñanzas, pero cuando el maestro hablaba, él pisoteaba la semilla. Al pisotear la semilla, o sea, al no creerla, al menospreciarla, le abrió las puertas al diablo. ¿Y qué pasó? Vamos a ver, Lucas 22 del 1 al 4 dice así: estaba cerca la fiesta de la Pascua sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. ¿En quién entró Satanás? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? En Judas. ¿Por qué Satanás entró en Judas? Porque Judas tenía la actitud de lo de junto al camino o en el camino. Él se convirtió en un discípulo del Señor porque él tenía la creencia en un Mesías militar, en un Mesías político, que para él, ¿no? Para Judas y para los que creían así, creían en el Hijo de Dios como alguien que iba a venir a convertirse en un rey fuerte, poderoso, que iba a levantar un ejército grande, numeroso y también poderoso, e iban a derrocar el imperio romano por ese entonces. Él creía en ese tipo de rey. Y Jesús no vino en eso, porque el Señor no tiene nada que ver con los reinos de los hombres. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Los reinos del mundo son reinos que no tienen nada que ver con el reino de Dios. El reino de Dios es perfecto. Los reinos de los hombres, ¿qué son? Imperfectos. El reino de Dios es sin mácula. ¿Cómo son los gobiernos de los hombres? De los hombres general, ¿no? De las naciones. Por bien que le vaya, no falta el que haga lo malo, porque el ser humano es inclinado a la corrupción, a lo malo. El reino de Dios no tiene nada que ver con los reinos de los hombres. Y Judas creía en ese tipo de rey, el rey violento, en el rey político militar, en ese rey que iba a derrocar al imperio romano. Y Jesús fue a salvar al pueblo de sus pecados. No a derrocar ningún imperio político, ni romano, ni nada de esas cosas. Por eso él una vez empezó a caminar con el Señor y vio que Jesús no colmaba sus expectativas. Él dijo: no, este no es el que yo esperaba. Jesús no vino para colmar tus expectativas. Jesús fue a perdonar tus pecados, a darte salvación y vida eterna, y no responder a nuestros caprichos.
No responder a nuestros caprichos. En una convención cristiana había un joven allí en las graderías y delante de él pasó una mujer hermosa, llena del Espíritu Santo, como quién, a ver, como quién, como todas, como todas las que están en este lugar. Y él vio a esa mujer, hermano, y ese hombre, no, se enamoró. Amor a primera vista, como le llaman. Pero recuerda que el Señor no vino a responder a nuestros caprichos. Y él apenas la vio, se le acercó y le dijo: mire, usted que pasó delante de mí, yo estaba orando por una mujer como usted, y ahorita que pasó delante de mí entendí que Dios es el que me la mandó. Entonces dígame con quién hay que hablar, con su papá, con el pastor de la iglesia, no sé, dígame con quién hay que hablar para que arreglemos esto de una vez. Y entonces la muchacha lo ve y le dice: pues bueno, pues si quieren empecemos a hablar con mi esposo, que es el que está ahí sentado, a ver el qué opinas. Así es, hermano. Dios no viene a responder a nuestros caprichos. Esa mujer estaba casada y tenía a su esposo allí al lado, nombre de Dios también. Jesús no vino a responder a los caprichos de Judas. Por eso cuando ya Judas empezaba a escuchar al Señor, él ya no escuchaba con aprecio, sino con menosprecio las palabras de Jesús. Tú que vienes a la iglesia y ya llevas años, ¿cómo está tu corazón cuando escucha la palabra del Señor? Ah, esa parábola del sembrador, no, yo ya había escuchado eso, eso significa esto y esto y esto y esto y esto. Uy, ya le he predicado bastante también, aparte de escucharla le he predicado mucho. Si esa es la actitud, es una actitud de menosprecio junto al camino, pisoteando la palabra del Señor. Cada día, a cada momento y a cada instante, la palabra de Dios cobra vida, es espíritu y vida. La palabra de Dios no es el periódico de ayer, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿A cuánto le interesa comprar el periódico de ayer? No, hermano, ¿quién va a gastar plata en un periódico de ayer? No sirve. Pero la palabra de Dios es espíritu y es vida. Satanás entró en el corazón de Judas, le robó, le quitó la semilla de la fe de la palabra del Señor. Y usted y yo sabemos qué hizo Judas. Traicionó al maestro entregándolo por 30 monedas de plata o piezas de plata. En el versículo 6 de Lucas 8 también nos está hablando de otra parte donde cayó la semilla a la que le faltaba humedad. Lucas 8. Dice así: otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Las piedras, usted ve que a las piedras les cae agua y prontamente a esa piedra, ¿qué le pasa? Se seca inmediatamente. En cambio, usted humedece la tierra y ¿qué le pasa a esa tierra? Permanece humedecida. Esta semilla cayó en otro tipo de tierra, que era la tierra pedregosa, una tierra que estaba llena de piedras. Allí también cayó la semilla, y la semilla aquí es la palabra de Dios. El sembrador, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Esta que cayó en piedras nos muestra la escritura que cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, falta de humedad. La falta de agua en la tierra hace que se seque y que la tierra misma se queme, quede infértil, y por ende la semilla que se siembra queda infructífera. Si eso pasa sobre la tierra que ya pierde su humedad y se seca y pierde sus nutrientes y pierde la fertilidad, ahora ¿cómo será en aquellos terrenos donde es pedregoso? Pues mucho más todavía. La semilla que cayó en este terreno lleno de piedra nació, pero se secó porque no tenía humedad. El agua es fuente de vida. ¿Qué decimos nosotros? ¿El agua qué es? El agua es vida, hermano.
Hace poquito nos faltó el gas, un día, ¿no? Un día y medio, menos mal que fue poquito, día y medio, no fue mucho tampoco. Y acá en el suroccidente colombiano, ¿cómo estábamos nosotros? Por día y medio sin gas. Mira lo importante del gas. Día y medio. Y eso, hermano, comprando ollas, arroceras, cafeteras, ¿qué más? ¿Qué más? Oh, estufas eléctricas de una boquilla, de dos boquillas. ¿Ah? Otros seguimos el ejemplo del alcohol industrial. Ese le hice yo, el del alcohol industrial. Ah, platica la perdí. Ahí me coge galón de alcohol industrial. 30,000 pesos. El gas es mucho más barato, indiscutiblemente. Yo fui el del alcohol industrial y nos sirvió. ¿Para qué nos sirvió? Hermano, ¿y ahorita qué vamos a hacer con esas estufas eléctricas? Vaya, devuélvele y verá lo que dice. No, usted ya la compró, mira, que con eso. Estufas eléctricas de 140 a 290,000 pesos, imagínate. Tremendo eso. Día y medio sin gas y mire el problema. Otros fogón de leña, ¿no? Sacando la leña allí. Sí, claro, el fogón de leña es chévere. Sí, pero cocine con leña toda una semana y verá luego cómo se va a aburrir. Y cocine con leña todo un mes y verá a ver si le va a gustar. Un día para otro vaya y venga. ¿Ah? Otros decían, bueno, ya que llegó el gas, entonces hoy vamos a celebrar con un sancocho de gallina hecho en leña. Día y medio sin gas y esto fue una locura, fue está chistoso, llegó rápido. Bueno, eso fue algo tremendo. Tremendo. Ahora imagínate sin agua. El agua es vital. Está por encima de todo lo demás. Está por encima de la energía, está por encima del gas. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Agua. Si se va la energía, que Dios nos guarde que no se vaya, ¿no? Pero si se va, pues una vela allí, qué sé yo, un mechón. Bueno, en fin. Y ahí vamos saliendo. Pero sin agua, ¿quién vive sin agua? Nadie. ¿Por qué no vivimos sin agua? Porque el agua es vida. ¿Sabe que usted en su porcentaje, no sé si el 60% o más, no sé si el 60, 80, alguien que ahí me colabore, del cuerpo humano es en agua? ¿Usted sí sabía eso? Sí, señor. O sea que el que está gordito, no está gordito. Está desinundado, que es diferente. El agua es fuente de vida. Cristo es la fuente de la vida. Al ser el Señor la vida misma. Ahora, sin agua no podemos vivir. Sin Cristo menos. Sin Cristo menos. Porque Él es la vida. Y no la vida H2O. No, Él es la vida misma. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si está muerto espiritual, vive para Dios, el nuevo nacimiento. Y si partió de este mundo con su fe en el Señor, ¿qué va a pasar luego cuando suene la trompeta y el Señor venga por su pueblo? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los creyentes que estemos vivos, también nuestros cuerpos serán transformados y recibiremos al Señor allí en el cielo, en el aire, y estaremos en su presencia para siempre. Juan 4, 13 y 14. Vamos a Juan 4, 13 y 14. Dice así. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, que fluya, que brote para vida eterna. ¿Quién es la fuente de la vida? Jesucristo el Señor. Había una mujer sedienta, pero más que sedienta de su cuerpo, estaba sedienta era del alma, la mujer samaritana, a la que le dijo el Señor,
ve y trae tu esposo. Dijo, ¿cuál esposo? ¿Cuántos maridos había tenido esta mujer? Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ella dijo, no tengo marido. Y sí, en ese momento no tenía esposo, pero había tenido ¿cuántos? 5. No sé si por viudez o no sé por qué otra cosa. Pero esta mujer tenía 5 maridos. Cuando usted estudia un poco más a fondo este tema, usted ve que ella va y busca al Señor en un horario donde las otras mujeres no van al pozo a sacar agua. ¿Por qué ella no va en el horario donde todas las mujeres, o al menos la mayoría, iban al pozo a sacar agua? ¿Por qué ella no escogió ese horario? ¿Usted por qué cree? Porque 5 maridos había tenido y el que tenía ese no era su marido. O sea que se iba a encontrar con ¿con quién? Con la que le quitó el marido. Dicen los que han estudiado un poco más que esta era una mujer que ejercía la prostitución. Eso no lo dice la Biblia. Lo dice cuando de pronto se estudia un poco más a fondo. La Biblia no lo dice, aclaro eso. Pero ella no iba en el horario donde todas las mujeres iban a sacar agua del pozo. Un horario donde ella solamente estuviera sola. Y allí a solas es que el Señor se le revela. Porque aunque los demás menosprecien y tengan en poco, Dios al que a Él viene, al que viene a Cristo, el Señor no le echa fuera. Y el Señor nos escoge a nosotros, no porque seamos buena gente, buena papa, sino porque somos pecadores y necesitamos de Dios. O aquí hay alguien que no es pecador. Si levanta la mano ya pecó. Correcto. Todos somos pecadores y reconocemos nuestra necesidad del Señor. Jesús le dijo, mujer, tú vienes a sacar agua aquí, pero el agua que tú sacas de aquí, tú tomas, pero luego vuelves a tener sed y tienes que volver de nuevo y va a ser así. Pero el agua que yo te doy a ti, mujer, esa agua, si tú la bebes, esa agua será en él o en ella una fuente de agua que salta, que fluye, que corre para vida, ¿qué? Para vida eterna. No solamente la vida física, porque algún día usted y yo nos vamos a ir de este mundo. ¿Cuándo? No sabemos. ¿A qué horas? Tampoco lo sabemos. Solo Dios lo sabe. O el Señor viene por su pueblo, porque el Señor está cerca, su segunda venida. Así es. Las señales, uno ve que cada día el Señor está más cerca. O sea, porque el Señor nos llame, o sea, porque Él venga por su pueblo. Pero hay una vida después de esta vida terrenal. La vida física, este cuerpo físico del polvo fue tomado y al polvo volverá, está escrito y así se cumple. Pero el alma es eterna. El alma, una vez Dios la pone en una persona cuando es engendrada, cuando una persona es engendrada en el vientre de su mamá, ya hay una vida. Y es una vida en un ser completo. Ya hay un alma en esa persona. Por eso el aborto es un asesinato. El aborto es un asesinato. No es ninguna interrupción. ¿Cuál interrupción? Mentiras del diablo. Y de esos tipos de políticas falsas que nos han cambiado el lenguaje y nos han trastocado los principios de Dios. El aborto no es ninguna interrupción. Va más allá. El aborto es un asesinato de niños. Porque allá hay un alma, hay una vida. El niño que sale a los 9 meses, o a los 6, porque ya quieren salir rápido, 7 u 8, ese que tú te gozas, ese ya estaba en el vientre, ya tenía vida, es vida. Esa alma es eterna. Esa alma no sale en radiografías, no sale en endoscopias, no sale en ningún examen de sangre ni de nada. Esa alma es inmaterial, es espiritual y permanece para siempre. Una vez fue creada,
permanece para siempre. Hay una vida después de esta vida terrenal. ¿Para dónde vamos? Porque si hay una vida después de la vida continúa. Pero ¿a dónde continúa la vida? En el reino de los cielos. O en la condenación eterna. ¿A dónde? O toca cielo, o a otro le toca ¿qué? La pa y la mocha, como le dicen, ¿no? O cielo y gloria de Dios, o el fuego donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga, en el lugar que en el Evangelio llama el infierno, y en Apocalipsis le llama el lago que arde con fuego y azufre. Cristo es la vida, y a Cristo, la fuente de la vida, lo encontramos en la palabra de Dios. Jesucristo, Él dijo: yo soy la fuente de agua de vida. El que bebe de mí no tendrá sed jamás. Claro que va a tener sed jamás si ahora se sacia continuamente del agua de Dios. Cristo es la fuente de agua de vida. Ahora bien, ¿dónde encontramos a Cristo? ¿Qué dice Dios en su palabra? Vamos a Juan 7:38. ¿Qué dice Juan 7:38? El que cree en mí, como dice, ¿qué cosa? La Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, Cristo Jesús corre, porque Cristo es la fuente de agua de vida. Fluye, corre continuamente en el corazón de la persona que ha creído en la Escritura. ¿Qué es esta Escritura? La Biblia, porque la Biblia, ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces, ¿dónde encontramos a Cristo, que es la fuente de agua de vida? En la Escritura bíblica. Mire, en este libro llamado la Biblia, aquí, como las palabras de Jesús son espíritu y son vida, entonces aquí nosotros conocemos a Cristo. ¿Se nos revela quién? Jesucristo, el Señor, el Rey de gloria. Pero ¿qué hace el ser humano? Porque recordemos que la semilla que cayó entre estas piedras, le faltaba ¿qué cosa? Le faltaba humedad, le faltaba agua. ¿Y quién es la agua de vida? Cristo. Y Cristo lo encontramos en la Escritura bíblica. O sea, hay gente que no cree en la palabra del Señor. ¿Qué dice Jeremías 2:13? Libro de Jeremías, profeta Jeremías. Jeremías 2:13. ¿Qué dice Jeremías 2:13? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13 de la palabra del Señor. Dos males dice el Señor en su palabra que el pueblo ha hecho. Uno, lo dejaron a Él, que es fuente de agua viva. ¿Y por qué dejaron la fuente de agua viva? Porque buscaron otro tipo de aguas, otras cisternas, pero son cisternas rotas, donde el agua no permanece, no hay agua, se desperdicia. Una vida sin Dios es una vida que no es vida, es una vida que se desperdicia. Está desperdiciada, porque dejaron, dice la palabra, mi pueblo ha cometido dos maldades: me abandonó a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Si usted tiene una vasija rota y usted echa agua ahí, ¿qué va a pasar con esa agua que echa? Se pierde porque está rota. Está rota. Hemos abandonado a Dios, le han dado la espalda al Señor, y este es el error más grande que puede cometer una persona: abandonar al Señor, alejarse de Dios.
o cohibirse de conocer a Dios. Eso es lo peor que puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de agua viva. Sin Él, la vida no es vida. Él es la vida. Versículo 7 de Lucas 8, que es el texto base. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella. ¿Qué hicieron los espinos? Con la semilla, ¿qué le hicieron? La ahogaron. Los espinos crecieron y ahogaron la semilla. La ahogan. Los espinos, al nacer y crecer juntamente con la semilla, termina ahogándola hasta dejarla inservible, hablando de la semilla. El permitir que personas tipo espinosos influencien negativamente nuestras vidas para que bajemos nuestra mirada de fe en el Señor, dejando que la toxicidad de los afanes de este mundo, el amor a las riquezas y los placeres mundanos nos lleven a la perdición. ¿Qué pasa a un bulto de manzanas si le ponemos una manzana podrida? ¿Qué le va a pasar a ese bulto de manzanas lindas, hermosas, bellas y preciosas? Se van a dañar. ¿Por qué estás teniendo últimamente, tal vez, no, esa actitud mala, incorrecta? Porque estás pasando mucho tiempo con manzanas dañadas. Así es. ¿Qué le pasó a la semilla que cayó entre espinos? Pasó mucho tiempo entre espinos. Y los espinos ahogaron la semilla. El que anda en la miel, ¿qué pasa al que anda en la miel? Algo se le pega, olvídese pues. Si hay un camino lleno de miel, por más que evitemos ahí no untarnos de miel, nos vamos a untar de miel. El que no quiere caer, escúcheme bien lo que le voy a decir de parte de Dios. El que no quiere caer no anda por lugares resbalosos. Si yo no quiero caer y aquí hay un terreno fangoso, humedecido, pues yo no me meto por allí. Yo me meto por el terreno que está seco y firme. Porque por el terreno fangoso y humedecido me voy a meter por allí y ¿qué pasa? De que me caigo, me caigo. Oh, yo aquí tengo equilibrio, tranquilo, relájese, relájese, relájese. No, uno termina, ¿qué cosa? Cayéndose. Termina uno cayéndose. Así es. El que no quiere caer no anda por lugares resbalosos. Lucas 8:14. Mire lo que dice Lucas 8:14. Dice así: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Estos placeres son los que dañan, ¿no? Y no llevan fruto. La actitud de los que caen, de los de entre espinos, es esa actitud que se deja contaminar por los demás y termina influenciado negativamente. La toxicidad de los demás empieza a dañar la persona y se deja llevar es ya por los afanes y las riquezas y los placeres mundanos, todos estos que no agradan al Señor y que son para destrucción de la vida misma. Nos convertimos en personas materialistas que solamente estamos mirando el signo ¿qué? El signo pesos, y todo es plata. Y aún favores que hacemos ya estamos diciendo el CBY. ¿Sabe cuál es el CBY? CBY, ¿cómo voy yo? CBY, ¿cómo voy yo? Entonces a todo le ponemos el CBY. Mijo, vaya a la tienda y me trae esta bolsa de leche. Bueno, ¿y cómo voy yo? ¿Cuánto me va a dar o qué? Nos volvemos materialistas. El mundo es materialista. El mundo está tras el amor a las riquezas. Los hijos de Dios, no. Nuestro amor está ¿en quién? Está en Dios.
Nuestro amor está en Dios. Nuestra verdadera riqueza está en Dios. La gente está detrás de los placeres del mundo. Nosotros no. Nuestro deleite y nuestro gozo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero el mundo está tras las cosas del mundo. Nosotros no somos del mundo. Nosotros somos de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Somos de Cristo. Vivimos en Cristo, no en este mundo. Génesis 3, 17 al 18. ¿Qué pasa con la vida? Que su actitud es entre espinos. ¿Qué pasa con esa vida? Esta es por las cosas del mundo. El amor a las riquezas, el materialismo, el centrarse en sí mismo, ver al ser humano como Dios, que no necesita del Señor, independiente a Dios, aparentemente no necesita de Dios. Ese es el mundo. Bueno, ese mundo es los que están entre espinos. Génesis 3, 17 al 18 dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos, ¿qué pasa? Te producirá y comerás plantas del campo. En el huerto del Edén todo se daba. Fruto maravilloso. El árbol de mango, el árbol de níspero. ¿Alguien sabe qué es níspero? O solamente níspero. Levante la mano y diga que es níspero. Ah, bueno, eso sí. ¿Alguien ha comido caimo? Levante la mano y sabe qué es caimo. Ah, bueno, yo pensé que era bueno, gloria a Dios. Níspero, caimo, carambolo, qué más, chontaduro, borojó. Oiga, en el huerto del Edén se daba de lo mejor y de todo. Y el Señor dijo: coman de todo. De todos los frutos de los árboles pueden comer, menos del fruto de un árbol. ¿Cómo se llamaba ese árbol? La ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal. De ese fruto no vayan a comer, porque el día que desobedezcan y coman de ese fruto, ciertamente morirán. Bueno, ¿qué pasó? El hombre desobedeció a la palabra del Señor. Y al desobedecer la palabra del Señor, la tierra ya no le produce en abundancia, sino que la tierra, al ser trabajada, ¿qué le iba a producir? Espinos y cardos. Imagínate tú, hermano, en un terreno sembrando la semilla de uva, la uva, un ejemplo, sembrando semilla de uva, trabajando duro de sol a sol, y resulta ya ver que cuando ya la semilla crece y se hace rama, todo eso es espinos y cardos. Perdió el trabajo, perdió la sudada, perdió. Espinos y cardos representan la maldición. ¿Y por qué vino la maldición? Por la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Qué produce la desobediencia a la palabra de Dios? Cardos y espinos. ¿Y qué son los cardos y espinos? ¿Qué representan? En Génesis 3, 17 al 18, en este pasaje bíblico, ¿qué representa cardos y espinos? Maldición. La tierra será maldita por tu desobediencia, Adán y Eva. Y trabajará la tierra y te producirá cardos y espinos, Adán. La actitud entre espinos, al dejarse llevar, contaminar por las cosas del mundo, hace que la persona desobedezca a Dios. Y la desobediencia a la palabra de Dios, ¿qué produce? Maldición, cardos y espinos. ¿En dónde fue ahogada la semilla? En la parábola del sembrador. ¿En dónde fue ahogada? Según el versículo 8, ¿en dónde fue ahogada? Entre los espinos. Se ahogó. Eso es en el versículo 7. Y ahora vamos al versículo 8, perdón. Versículo de los espinos es en el versículo 7. ¿Y qué pasa en el versículo 8? Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto. ¿A cuánto? A 100 por 1. ¿Usted sabe lo que es cosechar a 100 por 1?
la inversión de un dinero que te produzca al 100 por 1. Y no es una pirámide, claro está. Así dice el Señor. La que cayó la semilla en buena tierra nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír. Oiga, ¿cuántos están escuchando la palabra de Dios? Amén. El que es en su corazón como la actitud de los que cae en buena tierra, es una tierra fértil, donde la semilla es escuchada con fe. Se está predicando la palabra de Dios y la gente está diciendo amén, yo creo a la palabra del Señor. Así es. La gente está diciendo Dios está hablando, yo creo en esa palabra y obedezco la palabra del Señor. Esos son la actitud de los de buena tierra. Óigame, míreme. Eso sí. Usted tiene cara de buena tierra. Usted es tierra fértil. Usted tiene un corazón de fe. Y por cuanto has creído a la palabra de Dios, la semilla nacerá, crecerá y recibirás bendición al 100 por 1. ¿Cuántos dicen amén? Cosecharás bendiciones en abundancia. ¿Usted lo cree? Así es. Vamos a ver un ejemplo de Génesis. Vimos el ejemplo de los espinos de Adán y Eva, que le produjo cardos y espinos, maldición. Pero vamos a ver un ejemplo de aquellos que tienen corazón buena tierra, corazón de fe, que crea la palabra de Dios. Génesis 6. Miremos a este hombre. Dice así, versículo 9 al 15. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Perfecto quiere decir que andaba en obediencia, que era maduro. Como con Dios caminó Noé. Y engendró Noé hijos a Sem, Can y Jafé. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafactearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Dejemos hasta allí. La generación de Noé era una generación perdida, sin principios de Dios, rebelde y anárquica. Muy parecida a la de hoy día. Corrompida, llena de maldad y de violencia. A una mujer hace poco, ya creo que en 8º mes de embarazo, me corrigen si no estoy dando la noticia como es, en un 8º mes de embarazo, la cogieron y por sacarle el bebé, la rajaron, le sacaron el bebé para robarle el niño. Ella murió allí, pues claro, es increíble. Pregunto, ¿eso qué es? Eso es violencia. Matar a una mujer en embarazo para quitarle el bebé. O sea, de por sí quitarle un niño a alguien, eso es horrible, eso es pecado, eso es delito y debe ir a la cárcel. Pero en embarazo y sacarle el niño, o sea, no, hermano, es que es una cosa que eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero para muchos tiene pies y tiene cabeza. Y ya pasó eso. La mataron y le sacaron el bebé de su vientre. Imagínense. Ahora, esto no fue de una sola mujer, ¿no? Más personas obviamente estuvieron allí involucradas. Entonces no lo hace una sola persona. Tremendo es. Niños de 8 años están consumiendo vicio ya. Marihuana, bazuco, lo que quiera ponerle allí. Ahorita le llamáis que el tusi. No sé qué es el tusi. Pero están consumiendo tusi, fentanilo.
alcoholismo, drogadicción de todo tipo, de toda clase, hermano, aún desde temprana edad. Niños, estamos viviendo los tiempos de Noé. Pero ¿cómo se guardó Noé? Era recto y varón justo delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el que quiere agradar a Dios, así esté en medio de una sociedad corrompida, el que quiere agradar a Dios, lo agrada. Lo agrada. Claro que sí. Claro que sí. Noé se guardó para Dios en medio de una generación corrompida, violenta, corrupta, dañina, que caminaba a espaldas de Dios. Esa fue la generación de Noé. Pero Noé era varón como justo. Y terminamos aquí. ¿Qué hizo Noé? Versículo 22. Leamos el versículo 20. Génesis 8:20 primero. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, ¿qué dice la palabra del Señor? No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y ¿qué? Y la noche. Mire que el Señor le da la orden a Moisés de que construya un arca. ¿Y qué es lo que hace Noé? Construir el arca. Conforme a lo que el Señor le dijo a Noé, él lo hizo. Se cumplió el tiempo donde el agua, donde la tierra iba a ser pasada por agua, lo que conocemos como el diluvio. Y el Señor se acordó de Noé, como lo enseña la palabra del Señor. Y debido a la obediencia de Noé, Génesis 6:22, vamos a Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué hizo Noé con respecto a la palabra que el Señor le había dicho? ¿Qué hizo Noé? Lo hizo así. ¿Por qué hizo así conforme a lo que Dios le había dicho? Porque Noé era buena tierra. O sea que en el corazón de Noé, ¿qué había? Fe. Él no pisoteaba la semilla para que luego viniera el diablo y se comiera la semilla, se la quitara. No, Noé creía la palabra del Señor. El Señor le dijo: vas a construir un arca, estas son las dimensiones, harás esto aquí y allá, la calafactarás con brea, le harás aposentos, o sea, pisos. Es de entender que al arca entraron los animales que habían pues cercanos, ¿no? Pues imagínense los animales del mundo, no los cercanos. Por cierto, ¿cuál fue el último animal que entró al arca de Noé? Usted que es un tipo que conoce la palabra del Señor. El delfín. Porque es el delfín. Molestando. Noé obedeció a la palabra del Señor. ¿Qué produjo la obediencia? Dos cosas: rompimiento de maldición. Hasta Noé, escuche bien, hasta Noé, ¿qué producía la tierra cuando el hombre la trabajaba? ¿Qué producía? Cardos y espinos, maldición, hasta Noé. En Noé, por cuanto su corazón era buena tierra, tierra fértil, él creyó a la palabra del Señor y obedeció a lo que el Señor había ordenado, mandado. El corazón de Noé era una actitud correcta, era un corazón de fe que le creía al Señor y por eso hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. ¿Qué hizo Noé? Su obediencia, ¿qué produjo? Rompimiento.
¿Qué rompió la fe de Noé? ¿Qué rompió? La maldición. Pero también, ¿qué produjo la fe de Noé? Aparte del rompimiento de maldiciones, ¿qué produjo la fe de Noé? Bendición. El Señor le dijo a Noé, y el pacto noético, en el pacto noético se rompe la maldición del pacto edénico. Sembrarás y la tierra te producirá. Y aquí terminamos. Génesis 8, 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, o sea, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La tierra en el frío produce los productos de la tierra fría. Uno de ellos, un producto de la tierra fría, un fruto de la tierra fría, la papa, la arveja también, sí, la fresa también, perfecto. La cebolla, también creo que es tierra fría, cebolla. Bendito sea Dios. La tierra en el frío producía. Y la tierra también en el calor produce. En la tierra caliente, ¿qué produce la tierra, por ejemplo? El plátano. Aquí en nuestro Valle del Cauca, ¿qué produce la tierra? Caña de azúcar. Perfecto. ¿Qué más se produce en la tierra caliente? Aguacate. Eso sí, aguacate. ¿Sí ven? Ahora, para que produzca la tierra tanto en el frío como en el calor, ¿qué necesita la tierra? Las estaciones. Porque todo eso va unido, ¿no? Las estaciones, que tiene que ver con el sol y la luna. O sea, el día y la noche. Tremendo es. El Señor le dijo a Noé, a partir de ti trabajará la tierra y no te va a producir cardos y espinos. No, hoy se rompe esa maldición y trabajarás la tierra, y de lo que siembras vas a cosechar, pero cosecharás en abundancia. La gente que es buena tierra, la fe que tiene en el poder de la palabra de Dios, rompe con toda maldición, pero también produce fructificación de bendición en abundancia. ¿Cuánto lo creen? Dele ese fuerte aplauso a Jesús el Señor. Colócate en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. En el corazón donde hay fe, se convierte en una vida donde hay rompimiento de maldiciones y fructificación de bendiciones. Así como Noé, usted y yo creemos. Lo que tú trabajas, escúchame bien, en donde pones tus manos a trabajar, allí te va a producir, vas a fructificar en bendición. No, escucha bien, no te va a producir cardos y espinos, no. La fe en la palabra rompe con toda maldición, en el nombre de Jesús, Señor. Rompemos con toda maldición por el poder de la fe en Jesucristo el Señor. Rompemos con toda maldición. Toda maldición ancestral, generacional, toda maldición generacional de sangre, llámese como se llame esa maldición, ahora mismo en el nombre de Jesús la rompemos por el poder de la palabra de Dios. Allí donde usted está, abra su boca y empiece a romper todas maldiciones en su vida, en su hogar, en su casa, en su familia, en su negocio, en su oficio, en su empleo, en su trabajo, en su empresa. Rompa toda maldición. Rompemos con toda maldición ancestral, generacional de sangre en nuestras vidas, hogares y familias. Rompemos con toda maldición en tu empresa, en tu negocio, en tu profesión, en tu oficio. Se rompe toda maldición. Rompemos con toda maldición en medio de esta iglesia, Rey de Glorias. Rompemos con toda maldición del diablo, del mundo y de la carne, y por el poder de la fe fructificamos en bendición. Dios bendice tu entrar y tu salir. Dios bendice el fruto y la labor de tus manos, de tu trabajo. Tu trabajo es bendecido por el Señor. Dios te bendice. Dios te bendice en el campo, en la ciudad. Dios va contigo. La presencia de Dios irá contigo, y la presencia de Dios te hace fructificar en bendición. Toda maldición en el pacto edénico por la desobediencia de Adán y Eva en nuestra vida, se rompe esa maldición en el nombre de Jesús.
y por la fe en la palabra de Dios, porque somos gente donde la semilla cae en buena tierra. Somos gente tierra fértil, gente que tiene un corazón de fe, que le cree a Dios, que caminamos con Dios, y por caminar en Dios, por tener fe en la palabra del Señor, así como rompemos toda maldición, también, Señor, fructificamos en bendición. Óyeme, quiero que te quede claro esto. Tú eres un hombre de bendición. Tú eres una mujer de bendición. Dios nos sacó de las tinieblas para la luz de Dios. Dios nos sacó de la maldición y ahora vivimos en la bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Creemos en el poder de tu palabra. Y por la fe en tu palabra hemos roto, Señor, y se rompe toda maldición. Y también ahora por el poder de la fe en tu palabra, fructificamos en bendición. Somos una generación, Señor, de bendición. Somos la generación, Señor amado, que marcamos, Señor amado, y que llevamos la luz de Dios al mundo. Sacamos los que están en tinieblas, los sacamos de las tinieblas y los llevamos a la luz de Cristo. A la luz de Cristo donde vivimos. La luz de Dios vive y mora en nosotros y somos la sal y la luz de este mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Somos portadores y contenedores de bendición. Señor, gracias. Y el pacto de bendición con Noé, el pacto noético de bendición, donde se rompe la maldición y se produce bendición, se fructifica en bendición. Señor amado, en el nombre de Jesús tomamos esa bendición para nosotros. Y en Cristo Jesús recibimos la bendición del Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Amén y amén. Y démosle un fuerte y grande aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de Gloria. Amados hermanos, Dios me les bendiga. ¿Quién vino hoy por